a través de los años las diferentes generaciones avanzan para el propio beneficio del individuo en cierta parte, ya dejando un poco de lado la colectividad para poder centrarnos en el individuo, y es que se han normalizado cosas que al día de hoy pues son muy positivas para el bienestar social de cada una de las personas. Por ejemplo, probablemente hace millones de años era normalizado la esclavitud y el racismo, y la correcto. generación ha avanzado, probablemente para la generación que está encima tuyo, o que es una generación más avanzada que la tuya, se veía mal, por ejemplo, el sexo antes del matrimonio. Ya Ujú, ustedes logran normalizar mucho este aspecto de que son ujú. procesos normales, Naturales. naturales del ser Ujú, humano, son incluso necesidades corporales. Ahora, ujú, por ejemplo, se está avanzando mucho en el tema de género, en el tema de ujú, la marihuana, ¿verdad? Que se vean como más normalizadas. ujú. ¿Vos por qué crees que pasan todo este tipo de factores y la normalización de ciertas cosas que son muy importantes para el individuo conforme van pasando estas generaciones? Creo que el ser humano siempre le tiene miedo a lo que desconoce y parte de lo que nos tiene al día de hoy atascados como humanidad es la ignorancia. Entonces, entre más conozcamos de cualquier tema, menos miedo se le va a tener. Las generaciones anteriores tenían sus miedos, pero en lo privado lo practicaban. Me parece que más que era un discurso externo y tras la puerta se practicaba lo mismo. Eran generaciones que igual fumaban mota, pero decían que no. Igual tenían relaciones sexuales premaritales, por algo había un montón de madres solteras, ¿verdad? Y gente que en su momento corrió a casarse para poder ocultar una panza, decían, en esas generaciones. Pero entonces nada hacíamos con sostener un discurso vacío si a la larga la realidad era otra, si las prácticas eran otras. Entonces vemos cómo tal vez las generaciones actuales y las que vendrán, espero yo, ya no le tengan miedo a la verdad, porque es eso, no podemos tenerle miedo a la verdad. Si al ser humano, por ejemplo, le gusta recrearse utilizando psicotrópicos como la marihuana, eso hay que analizarlo y ver por qué o cuáles son los factores que están detrás de esa necesidad del ser humano. ¿Por qué es que requiere de esos psicotrópicos? ¿Será que la propia realidad no le permite estar o desarrollarse a plenitud? Porque también hay que ver por qué los estratos más altos de la sociedad son los que más consumen cocaína, y eso nadie lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. ¿Verdad? Y se estigmatiza solamente a los estratos más bajos, cuando en realidad quienes acceden y tienen más recursos económicos son los que tienen a nivel internacional toda la estructura del narco, ¿verdad? Entonces, creo que hay un doble discurso que esperemos hacia el futuro no se practique y que más bien el hecho de acceder a la información venga a anular la ignorancia que como personas tenemos, que arrastramos ignorancia de manera individualizada, pero que también como sociedad somos muy ignorantes. Y creo que en el momento en que cada uno de nosotros decidamos sin miedo acceder a la información, y nutrirnos para ver de qué forma funciona, qué es lo que produce también, porque hemos visto que el hecho de mantener en el tabú todo esto, lo que hace es que trae más consecuencias negativas que el hecho de informarnos. Entonces, romper primero esa palabra tabú por la información pertinente en cualquier tema que tenga que abordar el ser humano, siempre va a traer evolución positiva, siempre va a traer una mejoría, siempre va a hacer que el ser humano avance hacia los objetivos que nos puedan dar oportunidad a vernos a todos como iguales y no pensar que la persona que tenga ciertas necesidades o ciertas tendencias la vamos a estigmatizar, la vamos a brillar o la vamos a cancelar, que también es una situación que se da en la actualidad. Lo más importante, pienso yo, es no tenerle miedo a las situaciones y poder profundizar en la información que haya de la misma situación y en torno a la situación.